Hola, saludos. Vamos a conversar hoy día acerca de la prevención y el tamizaje del hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es un cáncer particularmente común a nivel mundial y de hecho es el cuarto más letal en el mundo. En 2016 se diagnosticaron 1 millón de nuevos casos que causaron 829.000 muertes y varios millones de años de vida ajustados por discapacidad. De manera que su incidencia ha aumentado mucho durante los últimos años. Su incidencia particularmente elevada en áreas de África y el sudeste asiático. Chile tiene una tasa intermedia, no por ello despreciable, de hepatocarcinoma. Y muy importantemente, uno de los mensajes relevantes es que los hepatocarcinomas diagnosticados de manera incidental suelen presentarse en estadios más avanzados, a diferencia de aquellos que son diagnosticados mediante técnicas de tamizaje. Estos últimos pueden ser diagnosticados en estadios precoces y eventualmente tener acceso a terapias curativas. En esta imagen podemos ver la incidencia, ¿no es cierto?, del hepatocarcinoma en distintas áreas del mundo. Como se observa ahí que en Asia y en algunos bolsones en África su incidencia está particularmente elevada y que Chile tiene una incidencia intermedia, siendo un problema muy relevante de salud pública. Entonces, factores de riesgo del hepatocarcinoma son, primero, la fibrosis hepática y la cirrosis. No necesariamente cirrosis, ya verán que en la medida que la fibrosis aumenta, también aumenta el riesgo de hepatocarcinoma. En el caso de la cirrosis, la incidencia varía según la etiología. Puede ser más baja en casos como el hígado graso metabólico, donde es alrededor de 1,5% al año, y mayor en los casos de hepatitis virales. En el caso de la infección por virus de la hepatitis B, es extraordinariamente relevante su detección en poblaciones de riesgo, como son los trabajadores de la salud, pacientes en hemodiálisis, personas privadas de libertad con varias parejas sexuales, infección por VIH o uso de drogas endovenosas. Algo similar ocurre en infección crónica por virus de la hepatitis C. Muy importantemente, el antecedente de transfusión de hemoderivados antes del año 1994 en Chile, que es cuando comenzó a evaluarse la presencia del virus de la hepatitis C en los hemoderivados. Por supuesto, la presencia de hígado graso metabólico, el síndrome metabólico, obesidad y diabetes son factores de riesgo aún en ausencia de fibrosis hepática, el uso de alcohol, la hemocromatosis tiene una mayor incidencia de hepatocarcinoma y, muy importantemente, la exposición a aflatoxina, que es común en áreas de África como Egipto. La presencia de alguna de estas condiciones requiere seguimiento y monitorización de manera de poder pesquisar precozmente la fibrosis y el hepatocarcinoma para que este no se presente de manera incidente. En este caso clínico que quiero mostrarles o plantearles, se trata de un paciente de 58 años, diabético, hipertenso, de larga data y con antecedentes de hígado graso metabólico. En los exámenes rutinarios se pesquisa una trombopenia y por este motivo se hace otros exámenes, incluyendo una imagen de abdomen que muestra que tiene signos de fibrosis hepática y de cirrosis. Y en el estudio adicional se ve que este paciente corresponde a un Child A y tiene una alfa-fetoproteína de 48.9. En la imagen de control, ¿no es cierto?, que se realiza dinámica, se observa lo que ven acá, una lesión en el domo hepático que es hipervascular en la fase arterial y que tiene un lavado en la fase portovenosa. Asociado a la alfa-fetoproteína elevada, esto es muy consistente con el diagnóstico de un hepatocarcinoma. Lo importante de esto es que en realidad no es que el paciente haya tenido mala fortuna y justo haya tenido un hepatocarcinoma, sino que probablemente este era un paciente de riesgo para tener fibrosis hepática, un paciente de más de 50 años con diabetes de larga data, hígado graso metabólico y que nunca nadie consideró como un grupo de riesgo en el cual podríamos haber diagnosticado la fibrosis hepática con varios años de anticipación y haber hecho tamizaje de hepatocarcinoma. En los pacientes, de hecho, con diabetes,
la frecuencia de fibrosis hepática es particularmente importante, aunque pase desapercibida. En este estudio de Kwok del año 2016, lo que se observó es que la prevalencia global de fibrosis avanzada en una cohorte de pacientes diabéticos fue de 17%. Y fueron factores de riesgo la duración de la diabetes, el índice de masa corporal, la elevación de la ALT, el índice de albuminuria y creatinuria, y la presencia de un HDL disminuida. Y esta fibrosis hepática, este riesgo aumentaba con el IMC. Un elemento importante en la pesquisa de fibrosis hepática, no solamente de cirrosis en grupo de riesgo, es que tal como observan acá, a través del uso de elastometría hepática, en particular FibroScan, lo que se ha observado es que en la medida que aumenta la rigidez hepática, el riesgo de hepatocarcinoma también se incrementa ostensiblemente, de manera que no solo es importante realizar el diagnóstico de una cirrosis, ¿no es cierto?, sino que la pesquisa precoz de fibrosis hepática permite también iniciar un tamizaje en los grupos de riesgo. ¿Y con qué contamos para hacer estos diagnósticos precoces de la fibrosis hepática? Primeramente, como ya mencionamos, lograr delimitar grupos de riesgo con los datos que les di previamente. En segundo lugar, contamos con marcadores serológicos, muchos de ellos muy simples y ampliamente disponibles. Hay varios que son patentados y que se requiere pagar para acceder a ellos, pero otros como el NC-FORMS, el APRI, el TIR4 o el NFLD Fibrosis Score, tienen calculadoras gratuitas en línea y emplean variables muy sencillas como la transaminasa, la albuminemia, presencia de hiperglicemia, índice de masa corporal, de manera que son de muy fácil acceso y permiten discriminar grupos de riesgo de fibrosis hepática. ¿De qué se trata la elastometría? La elastometría hepática o el FibroScan consiste en el uso de un transductor de ultrasonido que emite ondas de 50 Hz y permite evaluar la velocidad de transmisión de esta onda mecánica en un cilindro de 1 centímetro por 4. Está validado en múltiples etiologías, como hepatitis virales, hígado graso metabólico, colangitis biliar primaria, y hepatitis autoinmune, entre otras. Y para el diagnóstico de cirrosis tiene un rendimiento bastante alto, con un área bajo la curva de hasta 0,95. Y tiene un rendimiento diagnóstico favorable, no solamente para fibrosis hepática, sino también para fibrosis significativa o avanzada. Y lo que observan acá en esta tabla, ¿no es cierto?, son puntos de corte para F2 y para F4, con áreas bajo la curva para estas respectivas situaciones, ¿no es cierto? Y lo que se observa es que las áreas bajo la curva son bastante buenas, en particular para el diagnóstico de cirrosis. Estamos hablando de pacientes compensados, ¿no es cierto?, donde la cirrosis es inaparente y que se diagnostica solamente porque se ha delimitado un grupo de riesgo. Y nuevamente, porque es importante, porque en el caso de la fibrosis hepática, aunque no sea cirrosis, el riesgo de hepatocarcinoma se encuentra aumentado. En el caso de el virus de la hepatitis C, tanto la seropositividad para antígeno E, la carga viral y el genotipo C son factores de riesgo para hepatocarcinoma. Además, la carga viral se asocia a un mayor riesgo de progresión y lo que vemos en la imagen acá a la derecha, ¿no es cierto?, es que la incidencia acumulada de hepatocarcinoma es muy baja en los casos que tienen antígeno en superficie y antígeno E negativa, y es ostensiblemente superior en los casos que tienen antígeno superficie positivo y antígeno E positivo. En el caso de la vacunación, es una de las intervenciones más importantes para prevenir el hepatocarcinoma. De manera que en este estudio realizado en China, la vacunación redujo la incidencia de hepatocarcinoma desde 0,92 a 0,23 por 100.000 habitantes. De manera que la vacunación, tanto de las personas en general como la terapia con inmunoglobulina y vacunación en los recién nacidos, es una estrategia que tiene una enorme relevancia en la prevención de hepatocarcinoma.
Respecto a la transmisión vertical, las mujeres que tienen antígeno E positivo tienen una transmisión vertical que ocurre en la enorme mayoría de los casos, pero que puede ser disminuida ostensiblemente con el uso de inmunoprofilaxis. Estas mujeres deben recibir tenofovir a partir de la semana 24 a la 33, más aproximadamente, y los recién nacidos en este estudio recibieron inmunoglobulina contra el virus B y la primera de 3 dosis de la vacuna antes de las 6 horas de edad. Al momento del parto, el 14% de los niños tenían antígeno superficie, pero en la semana 28 esto era inferior al 1%. Respecto al tratamiento de la hepatitis C, el mensaje más importante es que el tratamiento modifica la historia natural en términos de la progresión a hepatocarcinoma. Ciertamente el uso de tenofovir puede asociarse a una incidencia disminuida, pero el mensaje más importante es que los pacientes que tienen una infección crónica por virus de la hepatitis B tienen un riesgo mucho mayor de hepatocarcinoma que aquellos que reciben un tratamiento apropiado. Respecto al virus de la hepatitis C, esta infección, particularmente pacientes vírgenes en tratamiento, en los cuales ha fracasado hay un riesgo incrementado de hepatocarcinoma, en particular en aquellos pacientes en los cuales ya se ha desarrollado fibrosis hepática, aunque esto no excluye el riesgo de hepatocarcinoma. Otros factores de riesgo son la edad, la raza, trombopenia, aumento de la fosfatasa alcalina, varices esofágicas y el tabaquismo. Y es posible, en base a estos factores de riesgo, realizar scores que permiten determinar qué pacientes se encuentran en riesgo bajo, intermedio o elevado. Y esto permite discriminar a aquellos pacientes que podrían favorecerse más de un tamizaje periódico de hepatocarcinoma. Muy importantemente, sobre todo ahora en el momento en el cual hay mayor disponibilidad de antivirales de acción directa contra el virus de la hepatitis C, es importante considerar que la remisión viral, ¿no es cierto?, con tratamiento puede disminuir mucho la incidencia de hepatocarcinoma, si bien en el caso de fibrosis hepática o cirrosis no lo elimina completamente. Esto, de todas formas, debe hacernos perseguir la respuesta viral sostenida, tratar a la mayor parte de los pacientes posible. De manera que son mensajes importantes que la vacunación contra el virus de la hepatitis B disminuye la incidencia de hepatocarcinoma, la modificación de estilos de vida asociados al hígado graso metabólico tienen potencial de impactar en la incidencia de fibrosis hepática avanzada y por lo tanto de hepatocarcinoma, y el monitoreo periódico de pacientes con riesgo es de gran relevancia, y estamos conversando acá de pacientes con hepatitis virales, diabéticos, hígado graso metabólico, ingesta excesiva de alcohol, etc. Y el tratamiento de la hepatitis virales crónicas disminuye el riesgo de la hepatitis C, toda vez que es exitoso. Y conversemos ahora del tamizaje, es decir, del screening de hepatocarcinoma. Si las estrategias de prevención fallan, por ejemplo, un paciente que no ha sido correctamente o oportunamente tratado de su hepatitis crónica por virus C, los pacientes pueden progresar a fibrosis hepática y aumentar así el riesgo de hepatocarcinoma. Los pacientes con cirrosis tienen un riesgo elevado de hepatocarcinoma esteocida según la etiología de la enfermedad hepática, entre un 1 y un 8% al año, de manera que las estrategias de tamizaje tienen la potencialidad de pesquisar el hepatocarcinoma cuando es potencialmente curable. Y es importante tener en consideración algunos sesgos. Uno es el length bias, que es un sesgo por velocidad de desarrollo, en el cual en cánceres agresivos el uso de tamizaje puede ser inefectivo porque la velocidad de desarrollo de la enfermedad es muy veloz. Esto podría ocurrir en cánceres como el cáncer de páncreas o el colangiocarcinoma, donde la enfermedad progresa rápidamente y estudios de tamizaje pueden no lograr pesquisar la enfermedad en estadios precoces. Por otro lado, en tumores que tienen un comienzo más indolente, como
el hepatocarcinoma o el cáncer de colon, las estrategias de screening sí pueden detectar la enfermedad en estadios precoces o preneoplásicos. Por otro lado, el sesgo de diagnóstico precoz puede observarse en casos de enfermedades que son de evolución más larga y en el cual el diagnóstico precoz podría no impactar necesariamente en la supervivencia. Esto hace que hacer el diagnóstico antes de los síntomas dé la impresión de que la supervivencia después del diagnóstico sea mayor, pero en realidad esta supervivencia no sea distinta a la de aquellos pacientes los cuales no se realizó un tamizaje. Hay que considerar estos dos tipos de sesgo. En este estudio aleatorizado chino, ya de varios años antigüedad, se aleatorizaron 19.000 pacientes. Exclusivamente eran sujetos que tenían infección crónica por virus de la hepatitis B a recibir o no tamizaje con una ecografía y alfa-fetoproteína cada 6 meses. La adherencia a el tamizaje fue subóptima. Solamente el 58% de los pacientes se lo organizaron correctamente. No se detalla en este estudio el número de pacientes cirróticos. Podría ser que la mayor parte de ellos no lo fuera. Y si bien hubo una ventaja ostensible en el grupo que se realizó tamizaje en términos de que la enfermedad se diagnosticó de estadios mucho más precoces y la supervivencia fue ostensiblemente superior en el grupo tamizaje porque tuvieron acceso a terapias, esta información, si bien es valiosa, no necesariamente es extrapolable a Occidente. Sin embargo, este es el estudio aleatorizado con el cual se cuenta hoy en día. Por otro lado, hay una gran cantidad de estudios retrospectivos que han intentado evaluar la ventaja, ¿no es cierto?, el beneficio de el tamizaje. En este estudio se definió tamizaje como la realización de una imagen al menos en 2 años, con o sin alfa-fetoproteína. Y lo que se observó es que aumentó la probabilidad del diagnóstico en estadios precoces y el acceso a terapias curativas. Y no solamente ello, lo que se observa es que la supervivencia en el largo plazo de aquellos pacientes en los cuales sí se realizó tamizaje fue significativamente superior a la de aquellos pacientes en los cuales no se realizó tamizaje. Por lo tanto, parece que existe evidencia suficiente como para sostener el beneficio de realizar tamizaje en grupos de riesgo para hepatocarcinoma. En este otro estudio también observamos algo similar al previo, en el cual los pacientes que sí se realizaron tamizaje tenían supervivencia significativamente superior, a expensas, ¿no es cierto?, asociado a esto, el hecho de que se diagnosticaran estadios precoces y tenían mayor probabilidad de acceder a terapias curativas. ¿Cómo realizamos este tamizaje? Una posibilidad es el uso de imágenes asociado o no a un biomarcador como la alfa-fetoproteína. En este estudio, que ya tiene varios años, se intentó comparar uso de ecografía aislado con el uso de ecografía más alfa-fetoproteína. Y la verdad es que no se observó una ventaja significativa de asociar la alfa-fetoproteína. Por este motivo, en las guías actuales lo que se recomienda es usar una imagen. La ecografía es la imagen más recomendada debido a su bajo costo y alta disponibilidad, y es posible o no asociarlo a alfa-fetoproteína. Eso queda un poco a la decisión de cada médico. Entonces, definido esto, queda preguntarse cada cuánto tiempo debe realizarse este tamizaje. Y lo que se ha observado es que la sensibilidad del tamizaje es mayor cuando se realiza cada 6 meses comparado con una vez al año. De manera que parece ser más ventajoso realizarlo en un periodo, en intervalo más pequeño. Cuando se comparó un intervalo de 6 meses con uno de 6 meses, no se observaron diferencias en la
aparición de lesiones focales y tampoco diferencias significativas en la supervivencia, de manera que para optimizar el uso de recursos, hoy en día se recomienda un intervalo de 6 meses entre cada tanizaje. La ecografía, como ya dije, es el método habitualmente recomendado, como mencionaba, debido a su gran disponibilidad, a la velocidad a la cual se puede realizar y a su bajo costo. No obstante, durante los últimos años han aparecido otra alternativa que es la resonancia. La resonancia es un examen mucho menos disponible, es caro y toma mucho más tiempo en realizarse. Y en este estudio muy interesante se evaluó el rol de un protocolo abreviado de resonancia y no contrastado. Y lo que se observó es que la sensibilidad y la especificidad de este test, ¿no es cierto?, era particularmente elevada, sin diferencia de los estudios contrastados, de manera que ofrece una ventaja adicional en términos de capacidad diagnóstica respecto a la ultrasonografía. Por supuesto que el uso de estos medios tiene las limitaciones que ya mencioné, pero el hecho de que no sea contrastado y que sea un protocolo abreviado puede hacerlo más disponible que una resonancia convencional. Lo que se observó aquí, ¿no es cierto?, es como la sensibilidad de los estudios contrastados fue similar a que este protocolo no contrastado y abreviado. Lo mismo la especificidad, de manera que no parece ofrecer ninguna ventaja hacer protocolos completos o contrastados para el tamizaje del hepatocarcinoma. Es decir, este último método permite detectar lesiones que después deberán ser confirmadas en estadios precoces, con la misma capacidad diagnóstica que los estudios contrastados y con protocolo completo. Asimismo, se ha visto que el uso de tamizaje permite un diagnóstico precoz. En este metaanálisis, consistentemente en todos los estudios, permite un acceso mayor a terapias curativas y, por lo tanto, una supervivencia mayor en los pacientes en los cuales se realiza tamizaje. Respecto a los costos, en este estudio muy interesante, ya tiene algunos años, lo que se observó es que en los pacientes en los cuales se realizaba un tamizaje estándar, la supervivencia era mayor que los cuales se realizaba un tamizaje ocasional, era mayor el acceso a terapias curativas y, muy importantemente, esta intervención era costo efectivo, o sea, se encontraba bajo el umbral de la costo efectividad. Esto quiere decir que el uso de recursos es menor cuando se realiza tamizaje, con todo lo que implica diagnóstico precoz y acceso a terapias curativas, comparado con los casos en los cuales no se realiza tamizaje, en cuyo caso el diagnóstico se realiza en estadios mucho más avanzados y los pacientes realizan terapias que es menos probable que los curen y finalmente pueden fallecer. Entonces podemos concluir que respecto a la prevención, la inmunización contra el virus de la hepatitis B pesquisa de enfermedades hepáticas crónicas en grupos de riesgo, su tratamiento efectivo y la monitorización de la presión de la progresión de la fibrosis son herramientas que permiten reducir la incidencia de hepatocarcinoma y eventualmente realizar una pesquisa más precoz. Y aunque la evidencia es de baja calidad, el tamizaje para grupos de riesgo es ampliamente aceptado como un estándar en el cuidado de los pacientes con enfermedades crónicas del hígado. Los métodos recomendados son la realización de una ecografía con o sin la determinación de alfa-fetoproteína. El intervalo apropiado parece ser cada 6 meses y el tamizaje permite la detección en estadios precoces, más susceptibles de ser curados y mejoran la supervivencia de forma costo efectiva. Muchas gracias.